Les doy la más cordial bienvenida a la gente de YouTube y a la gente que está en el streaming a un nuevo en vivo de The Libre Show, hoy dedicado a la gastronomía y a lo bueno de comer. ¿Y qué es más rico que comer? Digo yo. ¿Qué más rico que comer? Y para eso estamos con Carlos Reyes Medel, periodista y uno de los críticos gastronómicos más reputados según el Mostrador. A razón de Viaje al Sabor 2, crónicas gastronómicas de un Chile que no conoces, Carlos Reyes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, contento. Ayer fue el lanzamiento, entonces estoy con todo el vuelito de poder compartir los mensajes que hay a través de este libro, de las crónicas, resaltar el periodismo enfocado a este tipo de temáticas que son súper necesarias, más allá de la onda lúdica que puedan tener o de ser parte de algún tipo de agenda blanda de la comunidad, pero contento porque finalmente son historias que importan, que crean hitos, sobre todo para las comunidades más alejadas a las que están aludidos estos textos. Y bueno, también decir que uno lo pasa súper bien de novela, de relato y que se va perfeccionando en la medida que va creciendo en la producción gastronómica. Bueno, con eso ha sido todo, nos vemos la próxima. Decir también, y para quienes nos están viendo y para quienes están presentes en Espacio Forestal en Mercedes 76, decir que Carlos Reyes Medel es periodista de la Universidad de Playa Ancha, especializado en el tema gastronómico, ha estado ligado a medios como La Tercera y las revistas Gourmand, Platos y Copas, Wayne, ¿Qué pasa? Y La Cab, donde actualmente es editor gastronómico, donde también editan un libro con los mejores restaurantes. Un libro que se llama Guía 100. Guía 100. Inicialmente eran los 100 mejores restaurantes de Chile, pero se ha ido creciendo. Son alrededor de 140, 150, dependiendo de la temporada. No lo hago solo, lo hago con nuestro periodista que es Rodrigo Martínez. Y ahí trabajamos haciendo un recorrido por todo el país. Gracias a eso, vamos en la 8ª edición. Gracias a esos trabajos también y a esos viajes apoyados por la CAP, empiezan a salir historias que no tienen cabida obviamente en una guía de restaurantes, tampoco tienen demasiada cabida en la revista, pese a que tenemos bastante espacio para escribir o como para poder contar algún relato asociado. Y es la génesis de alguna forma del primer tomo, Viaje al Sabor, y ahora el segundo tomo. También es una ayuda indispensable para poder recorrer Chile. Decir también, Viaje al Sabor 1, que data del 2016, también editado por Ediciones B. Sí, justamente. Y quiero irme a la idea. Obviamente, Viaje al Sabor 2, también tenemos de la pata que tenemos un Viaje al Sabor 1. Pero ¿cómo nace la idea de hacer el Viaje al Sabor? Mira, el Viaje al Sabor nace de la inquietud periodística, por un lado. Ya uno lleva mucho tiempo reseñando restaurantes, haciendo a veces notas de vino, notas de turismo, crítica gastronómica, guías gastronómicas, y finalmente también surge la inquietud de empezar, yo creo que muchos periodistas los tienen, de querer contar historias de mayor aliento, ¿ya? Es como el tipo que corre los 200 metros planos y llega un momento y una edad que quiere correr un poquito más, quiere llegar a los 10.000 metros planos o quizás correr otras maratones, quizás que yo más adelante les quería correr en términos de una novela o de algún tema monográfico asociado a la gastronomía. Pero finalmente esa inquietud empezó a surgir y también empezaron a aparecer las historias, empezaron a aparecer grandes temas que de repente yo los planteaba en la revista, por ejemplo, y nadie me daba bola. Por ejemplo, en el tomo 1 fue la comida de los mineros. ¿Por qué los mineros, cómo comen, cómo se hace, cómo se ha surgido? Porque finalmente es la industria que mueve este país y no se habla mucho de cómo se alimentan, digamos, o se han alimentado a lo largo del tiempo. Me gusta mucho la historia también, entonces también es súper necesario también entregar información asociada a un contexto histórico, y eso también te da alas para poder seguir adelante. Y empezaron a aparecer esas inquietudes por un lado y empezaron a aparecer las historias. Y desde ahí empezó la inquietud hasta que llegó el momento en que se lo propuse a Ediciones B y les encantó, porque finalmente Ediciones B tiene una línea más del periodismo y también
La crónica, en general, la crónica periodística en Chile ha vivido un auge en los últimos años que también, y la gastronomía ha vivido un auge en los últimos años que me permitió entrar por ese recoveco y poder desarrollar tanto el tomo 1 como el tomo 2. Un auge en todo ámbito, o sea, libros, muchos programas de cocina. Claro. Y muchos programas sangucheros. Sí, sangucheros, de locales, de picada, de todo. Y finalmente ha habido un crecimiento y yo me voy en esa, como que me subo un poco a esa ola. Y que coincide con las inquietudes personales que tenía para poder, en mi desarrollo profesional. O sea, llegó una edad que era la edad de merecer, ya, la edad de hacer, ya vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de alguna forma, también con mucha curiosidad de a ver cómo resultaba, porque no tuve ninguna preparación. Y dije, ya me lanzo, voy a hacer, capaz que sea un reportaje largo, pero finalmente también hay que poner un poco de crónica. Y en el segundo tomo ya ahí fue un poco más preparado desde el punto de vista ya de profesional, porque me metí a estudiar, hice un diplomado en narrativa de no ficción que imparte en la Universidad de Resultado. Fue la primera promoción, lo hicimos en el 2017. La que dicta Roberto Herscher. Sí, Roberto Herscher. Y ahí hubo, este es el segundo libro que nace de ese curso. El primero fue el de Sergio Jara, que es Piñera y los Leones de Sanhattan. Sí. Y este es el segundo libro que también vinculan obviamente investigación periodística, buscando también acoplar los elementos de la narrativa general para poder contar las historias de la mejor manera posible, siempre pegado a la realidad, mezclando veracidad con verosimilitud, como decían ellos. Bueno, lo que nos reúne, Viaje al Sabor 2 está contenido con 5 crónicas más el epílogo, sí, y el prólogo con el que comienza y donde buscas retratar o llamar la República Gastronómica de Chile. ¿Qué es la República Gastronómica de Chile? Estamos en la génesis de esa República Gastronómica. Es una naciente. Es naciente, estoy como redescubriendo 200 años después del nacimiento formal de la República, varias repúblicas. Ha habido repúblicas literarias, ha habido repúblicas musicales, donde se ha sintetizado nuestra identidad hacia caminos súper distintos, manteniendo nuestros rasgos identitarios nacionales. Lo ejemplifico sobre todo con el tema de la música. En los años 40, en los años 50, distintos investigadores, Violeta Parra, Barro Loyola, empiezan a recopilar toda esa información musical de costumbres y de tradiciones, Oreste Plat, que empiezan a recopilar toda esa información que existe bajo amenaza de la migración campo-ciudad que se pudieran perder. Toda esa riqueza campesina empieza a ser recopilada, empieza a ser interpretada y reinterpretada por estos autores, y finalmente la generación siguiente toma ese testigo y empieza a generar sus propias formas musicales con distintas influencias de afuera y crea lo que es la nueva canción chilena, y finalmente es un nacimiento de una república propia desde el punto de vista de la expresión musical. Eso pasa también en la gastronomía, creo yo, en este momento. No es algo claro, no existe un concepto de nueva cocina chilena que parte en los años 90, pero siempre desde el punto de vista de la alta cocina. Guillermo Rodríguez, Axel Manrique, los Tom Blanche, que son organizaciones de cocineros que empiezan a buscar interpretar el ideario culinario nacional con las armas de la cocina fina. Pero finalmente también la cocina no solamente es alta cocina de restaurantes, sino que también hay cocina de restaurantes caros, sino que también hay expresiones que están empezando a ser retomadas por cocineros más jóvenes y empiezan a replicarlas desde el punto de vista del descubrimiento de la vida campesina, de la agricultura patrimonial, se empieza a cruzar con los fenómenos de la pesca, se empieza a cruzar también con el rescate de distintas formas, no solamente de la zona central, sino que de Chiloé, de Punta Arenas, del norte grande, del norte chico, y se empieza a generar una masa crítica de gente buscando y rescatando todo este patrimonio. El Estado se involucra también, se involucra a través del Ministerio de las Culturas, se involucra a través de la Fundación para la Innovación Agraria, que hacen catastros de cocina tradicional. El Ministerio de las Culturas hace lo que es el menú de Chile, que es una segunda edición, que convoca una serie de expertos para crear un menú, entrada, plato de fondo, postre, que remita a las raíces de distintas regiones de nuestro país. Son libros muy entretenidos que están disponibles por descarga. Y ese tipo de investigaciones se suman a investigaciones académicas y se suma también a todo este fenómeno pop de la televisión.
ya sea por el tema del efecto bicentenario, que lo nombro en el primer libro, que tiene que ver con el renacer, el reconocimiento de nuestra identidad a través de este hito que es el bicentenario de la República, pero también hay una reacción internacional al fenómeno globalizante, al fenómeno de McDonald's, al fenómeno de la uniformidad alimentaria, que existe una reacción en ese sentido para poder mostrar lo local como algo tan valioso como lo que viene de afuera, o tan masivo. Rescatando lo de cocina chilena, algo que dijiste para la tercera el 19 de octubre de 2016, lo que generalmente se entiende por cocina chilena es cocina guasa de la zona central y no la de todo el país. Hay una cocina que es hegemónica. El centralismo que se vive en Chile también afecta a nuestra cocina. Totalmente. O sea, si uno, a cualquier persona de norte a sur de nuestro país le preguntan cuáles son los platos típicos chilenos, uno empieza con las empanadas, empieza con las humitas, empieza con el pastel de choclo, con el charquicán, con los porotos con riendas, con la cazuela. La cazuela es mucho más transversal, eso sí. Pero son platos de la zona central, básicamente. Son platos donde está la base de carne de vacuno, de carne de cerdo. Nadie piensa en la patasca, nadie piensa en el cordero al palo, que son productos del sur, nadie piensa en el curanto en olla, tampoco en el ñache mapuche, nadie piensa, claro, en los charques de llamo, las calapurcas, y empiezan un montón de productos y de preparación, el cauceo minero, que es del norte chico, los platos de las salitreras. Hay una cantidad y una diversidad de opciones, sobre todo en la cocina de frontera, que son tapadas de alguna forma por este ideario de la zona central y que representan el centralismo culinario. Ahora, es cierto que la gran mayoría de la población vive en la franja comprendida entre el Valle de Aconcagua y el Valle, digamos, el seno de Reloncaví y Puerto Montt. Pero existe obviamente una gran diversidad de opciones que nos permite, por lo menos a quienes estamos metidos en este tema de la gastronomía, entender y comprender que existe una culinaria chilena enorme, variada, incluso hasta comercialmente viable si se hace bien y se proyecta bien. En Santiago, por ejemplo, tampoco tenemos restaurantes, tantos restaurantes de cocina regional. No existe un restaurante de cocina del norte grande, no existe un restaurante de cocina del norte chico menos, que también es mucho más comprimido. Cocina chilota anda por aquí y por allá, algunos delivery, la casa chilota, un par de... Y también tampoco existe demasiadas expresiones de la cocina patagónica o mapuche, que existen por supuesto, pero son marginales dentro de los 10.000 restaurantes que lo pueden encontrar en Santiago. Es un plato entre los tantos restaurantes. Claro, son excepciones, y obviamente también hay una cocina de élite que busca rememorar eso, pero también son cosas marginales en términos de cantidad. Hacen mucho ruido, son famosos, se inspiran un poco en la territorialidad nacional, algunos más, algunos menos, pero finalmente son marginales. Y nos quedamos con este acervo que es súper centralista y mediterráneo a la vez, porque tampoco, salvo la paella marina, salvo el mariscal, no hay una mirada hacia la costa, por lo menos desde el territorio de la región intermedia. Entonces ahí nos quedamos con este centralismo que es una realidad. No hago un llamado a cambiarlo, en la revolución en ese sentido, pero finalmente es una realidad que atosiga y ahoga a otras expresiones culinarias que son súper valiosas. Ayer en la presentación de tu libro, decir para la gente de YouTube que hoy es 1 de febrero, porque esto lo vamos a ver un poquito más tarde, que el picoteo que estuvo acompañado y que sirvió muy amablemente la CAP tuvo mucho de cosa marina. ¿Tiene que ver eso? ¿Fue esa mirada marina que quisieron darle a la presentación? Mira, la cocina estuvo a cargo de Cristiano Urrutia, que es el chef de Hotel Cumbres Las Tarrias, y él es una persona que tiene una trayectoria amplia en la búsqueda de proyectar ciertos sabores, sobre todo marinos, y entre paréntesis, él tiene el que debe ser el mejor plato de jibia que hay en Santiago. La muy renombrada jibia en estos momentos desde el punto de vista de la ley de pesca. Y
Y él tiene también una experiencia larga como cocinero en centros turísticos de la Patagonia, en Torres de España. Entonces finalmente también él tiene claro que esa mixtura, ese traslado de la cocina popular hacia la cocina fina, con identidad local, tiene un valor que es superior y que sobre todo en un lugar turístico como es el barrio Las Targas, donde se hizo el lanzamiento, tiene un valor especial. Y se ha ido comprobando porque ha tenido muy buenos comentarios su trabajo ahí. Y parte de esos croquetas que vi, no comí mucho, tampoco nervioso con el tema del lanzamiento y todo, pero las croquetas... Ese bicho está de miedo. Ah, ya. No. Mucha que bueno. Bueno, la presentación también, pero sí, no, pero sí el gancho siempre, por favor, un lanzamiento sin comida, sobre todo en un libro como este, por favor, no, ahí sí estaríamos mal. Pero finalmente él trabaja haciendo eso, entonces finalmente también es un ejemplo de cómo se puede estilizar un plato sin perder identidad alimentaria, que sepa a lo que el vendedor le dice. Ahora, vámonos directo al libro, vámonos de cabeza al libro, y con la primera crónica, con Caleta Camarones. ¿Cómo descubres la historia de Caleta Camarones? ¿Y cómo descubres que ellos, no siendo herederos de la cultura chinchorro, han adoptado su cultura y la forma de ellos captar su propia comida, su propia pesca? Mira, y antes de todo, ¿dónde queda Caleta Camarones? Para que no lo están viendo. Caleta Camarones es una quebrada en el fondo. La quebrada de Camarones queda a unos 190 kilómetros al sur de Arica. Es una quebrada profundísima que yo le calculo entre unos 800 y 1000 metros de profundidad desde la parte del llano hacia el fondo. Es uno de los límites naturales del Norte Grande. Y también uno de los pocos cursos de agua que llega al mar en la región de Arica Parinacota. Está el río Yuta, está la quebrada de Quitorio y está la quebrada de Camarones. Entonces, la quebrada de Camarones es un asentamiento que es muy aislado y también es un lugar tan aislado que el asentamiento humano que está ahí, que está desde principios de los años 90, había sido antecedido por algunas casas, pero no necesariamente había una habitación constante ahí en los últimos siglos, digamos. Entonces, pero finalmente es uno de los puntos verdes que hay en la zona. Era de muy difícil acceso, es uno de los lugares más peligrosos de la carretera panamericana, por lo demás. Abajo está el control carretero de Cuya, que es una suerte de aduana, y también fue un lugar, sigue siendo un lugar de control. Y la capital, digamos, de la comuna de Camarones, aunque es muy extensa, está ahí en Cuya, pero finalmente los funcionarios viven en Arica, donde llegan ahí en bus. Entonces finalmente se crea un microclima muy especial, y además también me interesó mucho el curso de agua. Es un curso de agua mínimo, que finalmente entra todo el mundo, pero también es la base de la vida en esa zona. Entonces todas esas cosas me empezaron a interesar, y además también es la base donde están la mayor cantidad, junto con el Morro de Arica, de restos de la cultura chinchorro y también de otras tantas culturas que se superpusieron a lo largo de los siglos ahí. Pero, de acuerdo a las investigaciones hechas por expertos como Bernardo Arriaza, por ejemplo, cuyas investigaciones son claves para poder nominar a la cultura chinchorro como patrimonio de la humanidad, me empecé a interiorizar, y el hecho de estar ahí en la quebrada de Camarones me llamaba mucha atención, quería ir allá. Y cuando fui la primera vez, que fue hace unos 2 años atrás, me di cuenta que había huesos humanos, que había restos de vasija, había enormes conchales, también había restos textiles, había cuencos que uno se podía llevar, había pequeños choclitos, o sea, todo estaba absolutamente desprotegido. Los únicos que de alguna forma hacían un acto de presencia para evitar el despojo potencial que puede tener toda esa zona, que es muy frágil, eran los pescadores que estaban asentados en este caserío, que es puro cartón, madera suelta, autos abandonados, es una cosa como muy... Y también sufren el rigor de un clima que puede ser muy benigno en términos nocturnos, por lo menos, pero de día tiene un sol abrasador. Al ser el único curso de agua de la zona, está lleno de insectos, está lleno de tábanos, está lleno de zancudos, o sea, que es súper difícil poder vivir y pervivir, pero tiene buena pesca, todavía.
por ejemplo, en una zona que es de Chorro Zapato, que Chorro Zapato que ni siquiera hay en Chiloé, están todavía en la región de Arica Parinacota, en una zona que todavía sigue siendo abundante para la pesca artesanal. Se les hizo un muelle, digamos, gracias a las gestiones que hicieron dirigentes locales, pero finalmente las artes de pesca artesanal, son súper parecidas a lo que hacían los chinchorros. Todavía pescan en apnea, todavía hacen pescadorilla, todavía buscan productos de roca, tal cual lo hacían hace 8.000 años atrás. Entonces, esa conexión fue la que me fascinó, porque finalmente ellos también se sienten herederos de la cultura chinchorro y lo expresan a veces en sus artes alimentarias, porque obviamente también adoptan nuevas, o sea, cuecen los alimentos y sobre todo fríen los alimentos en un lugar donde hay muy poca agua. Entonces, todas esas cosas me empezaron a llamar la atención y decidí crear una historia, tratar de hacer un paralelo entre la vida de ellos y la vida de los chinchorros, que finalmente están conectadas a través de la alimentación, de los productos que tenemos. Solo citar una parte de la primera crónica. Llamarle pueblo al asentamiento de Caleta Camarones sería un exceso. El conflicto entre los pescadores y el dueño del predio, sus negociaciones eternas, sumado a la condición de sitio arqueológico, son algunas de las dificultades que le impiden ser un poblado en regla. Se trata de dos calles de casas pegadas entre sí o separadas por pequeños espacios. 4 postes de madera iluminan por algunas horas la calle más importante, donde está la Junta de Vecinos y la Alcaldía de Mar, junto a la cevichería del Pata y la casa de Jorge Ardiles, entre otros. Al extremo de esta vía un artesano, el Chuño, se encarga de hacer extraterrestres, dinosaurios y sirenas de papel maché. Muchas de ellas adornan los comedores de Cuya. Esa es la vida, en el fondo, de quienes sobreviven, de alguna forma, en este caserío. Hay un artesano, este artesano que salió de la cárcel, aprendió en la cárcel a hacer estos productos, los vende en Cuya. Los pescadores, la Alcaldía de Mar, que es súper necesaria en cualquier asentamiento de caleta oficial, digamos, están súper conectados. No viven más de 40 personas allá, pero hay muchas más casas porque también existe una eterna promesa de regularización de terrenos. Entonces también hay mucha gente que no trabaja ahí o vive ahí, pero se siente parte del espacio, que también sirve para el veraneo. Hay un incipiente turismo. La conexión con el pueblo, que dista 11 kilómetros, no es, en apariencia podría ser estrecha en términos alimentarios, pero muchos de los productos que ellos extraen del mar, cochayuyos, erizo, choritos, generalmente no paran en Cuya, sino que se van a Arica, incluso a Perú, incluso pueden llegar a Lima los erizos. Entonces, de los sabrosos y valiosos que son. Hay camarones de río, hay camarones de la quebrada de Camarones, que también me comí unas empanadas de camarón increíbles, de camarón de río, una cosa exquisita. Entonces hay que estar ahí para disfrutarla así. Y hay que hablar con Jorge Ardiles, que es el protagonista, digamos, de este guía. Saludos, Jorge. Saludos. Y sí hay una conexión aparente, porque uno va a comer a Cuya y lo primero que hicieron fue, Cuya es famosa por las carnes mechadas, por los sándwiches de mechada, es famosa por sus panaderías, porque alguno de los cientos de planes de fomento productivo lo hizo instalar panaderías en la zona. Entonces hay como 2 o 3 panaderías, hay muchos sándwiches, hay muchos queques, pero finalmente si uno quiere comerse un caldo de pescado, lo más probable es que tenga chorros congelados, que tenga canicama, que son cosas que vi y que experimenté en la zona, que me hacen sentir, es decir, pero ¿cómo están realmente cerca del mar? Con los productos ahí mismo no pueden hacer una cocina con un poquito más de cariño desde el punto de vista de los productos. Sí aparecen locos, sí aparecen de repente algunos productos que son un poquito más de pesca del día, sí hay dueños de restaurantes que están un poquito más preocupados de tener esa conexión, pero sigue siendo algo secundario en relación a lo desconectados que están realmente en términos alimentarios, en términos gastronómicos, para el turista, para el viajero, para el visitante, con el mar. No están tan conectados como uno puede. Quizás la nominación de Patrimonio de la Humanidad cambie eso, porque realmente yo viví en Valparaíso cuando se pasó esa transición del paso de hacer Patrimonio de la Humanidad la zona del Cerralete y Concepción, y se transformó absolutamente. Entonces eso quizás pase
cuando ocurre el tema de Chinchorro. Pero finalmente son cosas, ese sentir del pueblo es una de las cosas que más me atrajo y que traté de plasmar en ese capítulo. Ese sentir popular diario y cotidiano que está allá y la vinculación que tienen con el mar. Saliendo, dando vuelta a la página, pasar a la que creo va a ser la próxima guerra después de la guerra del Pacífico, que es la que tiene hoy Chile con Perú, que es la guerra del pisco, y es la historia del pisco. Sí. Y la historia, y una historia que obviamente tú no quisiste hacerlo más así como, ay, el pisco es chileno, pero es una gran enumeración de hechos, sobre todo porque esta guerra comercial no es tan antigua. No, O yo no la siento tan antigua. Era una guerra más antigua que Chile y Perú como Estado nacional. O sea, primero que todo, el pisco, esta crónica acerca del pisco, que se llama La revancha del pisco, tiene que ver con que en los últimos años, con el correr de esta década, los pisqueros nacionales se pusieron las pilas y están haciendo pisco de mejor calidad. Están haciendo pisco más refinado. ¿Por qué? Porque desde los años 80 se impuso una salvaguarda que permitió que el pisco en Chile, el pisco chileno, se desarrollara libremente con un 50% menos de impuestos en relación a los licores importados. ¿Ya? Eso se mantuvo hasta el año 2003. Y entre esos años hubo lo que se llamó la guerra del pisco, o que hablo yo de la guerra civil del pisco entre Control y Capel. Aumentó la producción, por lo tanto bajó la calidad, se chacreó el producto. Eran los dos productores más grandes claro, en el momento. Sí, siguen siendo, o sea, la cooperativa de control desaparece en la práctica porque ahora es la compañía pisquera de Chile, el Grupo Luxi, y versus Capel, que todavía sigue una cooperativa de cooperados bien camiseteados con el concepto de ser pequeños agricultores que entregan su producción a este gran ente que es Capel. Pero finalmente esa guerra genera una sobreproducción y una baja de calidad y una tergiversación de lo que es el producto original que genera un conflicto importante también a nivel nacional. Y después viene el pisco peruano hace 10 años atrás con mucha fuerza, porque está lleno de restaurantes peruanos, hay una oportunidad comercial. Y finalmente también empiezan las presiones para reivindicar un poco el producto. Desde ahí parte, y desde ahí empieza a contar la historia del pisco desde el lado chileno. Y desde el punto de vista didáctico, sacándome la estructura que podría tener un estudio formal. Bueno, porque yo soy periodista también, no, claro. no soy académico, no soy un investigador formal en ese sentido. Sí soy un investigador periodístico. Pero ahí uno empieza a editar de alguna forma para poder llegar a una historia que parte desde la colonia. O sea, la gran idea fuerza que tiene esta crónica es que el pisco es chileno y peruano. ¿Por qué? Porque nace de las raíces del Imperio Español. Se hablaba de pisco tanto en Chile como en Perú antes de que existieran los estados nacionales en términos formales. Entonces ya eso es algo que necesita ser sabido, porque finalmente también es un argumento para poder defender a los productores. ¿Por qué defender a los productores? Porque, aparte que son necesarios, lo que sea, no importa, lo mismo. ¿Por qué defenderlos? Porque finalmente han logrado desarrollar un producto a lo largo de más de 300 años con características específicas, con calidad excepcional en muchos casos. Han logrado desarrollar en el tiempo una experticia. Y esa experticia, ese saber hacer es súper valioso, es patrimonio inmaterial. No por nada nosotros en Chile hacemos un pisco con uvas moscatel, con varias gamas de uva moscatel, y llegar a esa uva que es súper perfumada, que es súper voluptuosa y exuberante en términos de aromas y de sabores, te permite hacer un producto de calidad único, a diferencia de Perú, que hace piscos con distintos tipos de uva. O sea, tiene distintos que el moscatel. Claro, tienen distintos que el moscatel. Acá en Chile también, pero finalmente hay como que los agricultores y los pisqueros se dieron cuenta a lo largo de generaciones que la uva moscatel era la mejor uva para hacer el pisco. Y eso no es malo, es todo lo contrario, es bueno. Pero finalmente también estamos bombardeados por un discurso, sobre todo a nivel internacional, por parte de Perú, de que nosotros hacemos solamente con una sola porque no tenemos más cabeza para hacerlo. ¿Sí? Y en cambio ellos lo hacen con 8.
Yo no quiero entrar en esta polémica Chile-Perú, pero finalmente hay que establecer ciertas diferencias. Ellos hacen pisco con uvas que acá en Chile se ocupan para aguardiente de acá de la zona central, el aguardiente de Oñigo, el aguardiente Chillán, que es una uva país, ¿ya? Que es una uva que no es aromática, que no tiene nada que ver con la expresión aromática que tiene el moscatel, por ejemplo. Entonces, esas diferencias las trato de empezar a buscar ya desde la colonia. Los productores de Ica y de pisco en Perú le mandaban cartas al rey de España para impedir que los productores chilenos exportaran su pisco a la zona de consumo más amplio que existía en ese momento, que eran las minas de Potosí. O sea, desde la colonia estamos con una guerra comercial con los peruanos. Entonces, es un proceso tan largo, sin contar también que la guerra del Pacífico también fue un revulsivo, obviamente, y que afectó la producción y la mirada que se tuvo del pisco de ambos lados de la frontera, ¿ya? Y eso también sale en el libro relatado, porque hay que imaginar a 30.000 soldados chilenos yendo camino a invadir otro país, con todo lo que ello conlleva en términos de destrucción, de batallas, de enfermedades, de atrocidades, que descubren el pisco en su camino de 1500 kilómetros hacia el Lima. Y se llevan ese gusto por el pisco y se lo llevan a Chile, al Chile central, al Chile real, no al Chile del Valle del Elqui, sino que al Chile de Valparaíso, de Concepción, de Bulnes, de Chillán, de Santiago, y empiezan a exigir esta bebida de los ganadores. Y eso es lo que empieza a tirar la cuerda del mercado pisquero. Y empiezan solamente después de la guerra a aparecer las primeras marcas registradas como pisco en Chile. Pero también en Perú. Y hay falsificaciones, y hay adulteraciones, y hay piscos que están haciéndose fuera de la zona de origen, porque obviamente en ese tiempo no existía denominación de origen, entonces uno puede hacer cualquier cosa. Pero también la guerra del pisco, sale un poco en la crónica, pero también tiene un poco de inutilidad, porque finalmente Perú defiende mucho, y mucho más que Chile, el productor. En Chile se están poniendo las pilas recién, pero hay pisco. Llegamos tarde, para variar. Sí, pero hay pisco en Argentina, hay pisco en California, hay pisco en Sudáfrica, hay pisco en Australia, me parece que en China también. Entonces también es una cosa. Lo de la guerra comercial tiene sentido en tanto el pisco está a las puertas de ser un producto de categoría global, como el gin. Obviamente no va a ser así como el whisky o como el coñac, pero finalmente va a tener una exposición mayor en términos de coctelería internacional. Y esa toma de posición entre Chile y Perú es la que se está debatiendo en este momento. Entonces, ese tipo de cosas que son como la trastienda también le dan cierto valor a esta guerra comercial. Pero finalmente, para resumir el tema del pisco, lo que quise es contar una historia del pisco desde la mirada chilena. De la mirada chilena, con una crítica también a los mismos productores nacionales, pero también defendiendo el valor de un producto que básicamente es un milagro que siga existiendo tal como. ¿Estás grabando eso, imagino? Sí. Todo grabado. Todo grabado, pero con el celular ahí. O sea, a ver, cuenta la historia, si bien no quieres armar polémica en ningún caso, pero también citas a Pablo Lacoste, historiador argentino, que defiende el origen chileno del pisco. Sí. Eso es como el chiste, había un peruano, un chileno y un argentino. Y el argentino no es un pisco chileno. Claro, la verdad también depende de la escuela histórica, porque él lo defiende de acuerdo a un documento que es finalmente un documento que acredita que en Chile se hablaba de pisco en el año 1733. Pero de repente va a llegar un peruano y va a decir del cual hay un pisco con ese nombre. Claro, también. Que no es muy bueno, la verdad, a mi gusto, pero ese otro tema. Yo lo encuentro dulzón. Sí, porque está hecho para la pisco. Ah, entonces lo encuentro muy bien. No, me gustan los piscos blancos. Me gustan los piscos que ¿No te gusta mezclar? Mira, ayer igual me tocó un pisco. Pero fue una cosa excepcional, no me gustan tanto, pero yo prefiero, obviamente en coctelería se pueden hacer un par de cosas, pero gracias a este trabajo también he ido apreciando el valor de los piscos más refinados.
El pisco en realidad, mira, hay pocos consensos entre Chile y Perú respecto del pisco, y yo creo que el más importante está en que un pisco de buen nivel realmente, para realmente llevarse pisco debe valer entre unos 12 a 15 mil pesos para mojarse. No puede valer menos. Ya. Porque el resto sería o adulteración o una producción bastante más laxa en términos de calidad. Entonces, me he ido, bueno, también va creciendo y todas esas cosas, pero prefiero tomarme un cortito de buen pisco blanco, que no tenga paso por madera, y ahí pues, sentir la expresión frutal del producto. Ya sea de los buenos piscos peruanos o de los buenos piscos chilenos, porque como suele pasar, cuando se juntan las élites, generalmente se entienden mejor y son muy parecidos en términos de calidad. Vamos a dar vuelta a la página nuevamente y vamos a ir a la historia de las parrilladas bailables. Sí. Las parrilladas bailables, es muy buena esa historia, salud por ellas. Y citar un párrafo. Frente a los comedores del otro entarimado es más evidente. El otro entarimado es más evidente. Figura el fondo del lugar, también con una parrilla abundante pero de luces. Está flanqueado por una decoración alusiva a la Casa Colorada, sede de la primera Junta Nacional de Gobierno de 1810. Un ambiente de moda en muchos restaurantes del siglo pasado. La impronta llama la atención, aunque no tanto como una enorme y luminosa pantalla que, con el correr de la noche, cobrará mayor o menor protagonismo conforme pasa el show madurado a diario por más de 40 años. Y aquí tenemos la historia de los buenos muchachos, citando una entrevista a José Ignacio Vivanco, que es el actual... El dueño, de la segunda generación. La segunda generación. Sí. Y por la descripción, los buenos muchachos de Camel. Sí, sí. Porque tiene otros buenos muchachos, me parece que están en la carretera, pero este es los buenos muchachos de Cami. Este es debe ser, si no es el segundo, el tercer restaurante más grande de Chile. Es 1.500 personas caben en ese lugar. Y el más significativo, o sea, sí, el más simbólico. El más simbólico. Claro. ¿No te queda la vuelta en mi casa? No, a mí me queda un poquito loco, pero sí he ido para allá y muy bueno. Sí, se pasa bien, entonces también tiene ese... ¿Cómo no? Hay ciertos elementos que de repente se nos pasan respecto a qué es o no comida chilena. Se habla mucho de que la comida chilena es una comida llena de influencias de afuera y por lo tanto está impura. Y uno se pregunta, ¿qué comida del mundo es pura? Entonces, esta parrillada bailable como concepto de comida de fiesta es algo que empezó a madurarse en los años 50, cuando empiezan a llegar las primeras parrillas argentinas. Tiene una influencia argentina profunda el tema de la parrillada. Viene desde allá el plato en sí, pero también el concepto bailable se pone en Chile, porque en Argentina no existen las parrillas bailables. ¿Ya? Entonces, hay una reinterpretación de la ocasión de consumo del plato. Siempre cuando veía una montaña de carne, para los que son carnívoros, para los que somos carnívoros, siempre cuando uno ve una montaña de carne, obviamente la quiere compartir, la quiere disfrutar, y llega un vino y finalmente también se pone un poco de música, digamos, y esa celebración se sintetiza sobre todo en una época. Y también nada más ritmo de Tommy Rey. Claro, pues uno pone ahí su cumpleaños feliz, no sé, pues vamos a bailar cumbia. Pero el tema de la parrilla bailable también sintetiza esta fiesta y que se desarrolla en un contexto, nace en un contexto en el cual las libertades para hacer fiesta estaban súper restringidas y recién se estaban empezando a soltar después de 5 años de toque de queda, después del golpe de Estado. El toque de queda avivó la escena nocturna de las parrillas bailables. Claro, porque por un lado mató lo que era la bohemia tal como se entendía antes del 73, pero finalmente todos estos restos de músicos, de humoristas, de artistas, de variedades que estaban en escenas tipo Bim Bam Boom, que estaba lleno de ese tipo de teatros de variedades en Santiago y en Chile, se empieza a trasladar a este nuevo formato de restaurantes de carnes que son más masivos y que requieren una entretención para el público más allá de la comida. Eso pasa también a contar de los años 70 en todos los restaurantes. Todos los restaurantes, de acuerdo a la investigación que hice, todo restaurante que se precie de tal tenía que tener al menos un músico, un guitarrista, un flautista, un tipo tocando el violín, cualquier cosa. Pero finalmente los restaurantes más grandes y que tienen esta vocación carnívora empiezan a contratar orquesta y empiezan a contratar un tipo tocando el piano. Básicamente los buenos muchachos cuentan eso. Entonces, eso empieza esta génesis
en el año 77, en el año 78, que después se traslada a escenarios mucho más masivos y en la década de los 80 se transforma en el lugar donde los artistas nacionales hacían su trabajo. Estaba la vitrina de Sábados Gigantes, por ejemplo, en los 80, pero también estaba este reservorio para el espectáculo del viernes y del sábado en la noche. Ahí tocaba Salo Reyes, Cecilia, Los Ramblers, todas las orquestas de cumbia famosas en los 80, y digamos todos los artistas, porque eran los únicos escenarios donde se podía desenvolver el trabajo más allá de lo que era esta fantasía televisiva de Sábados Gigantes. Entonces, desde ahí es la época de oro de las parrillas, y después empieza una decadencia artística, no del plato en sí, porque las parrilladas se mantienen. Hay muchos lugares que no tienen espectáculo musical, pero sí tienen parrilladas. Chilenazo, las parrilladas del Llano, se me imagina, donde Carlitos ahí en el Hipódromo Chile, hay versiones parrilleras de chancho en las delicias de Quirihue, por ejemplo. Son distintos formatos que se mantienen, que son buenísimas, sí. O lugares que no son tan buenos, como las parrilladas argentinas, pero finalmente, bueno, la Cuca tiene espectáculo, pero finalmente son lugares que la parrillada trasciende. Y ahora, una de las lecturas que tiene el Viaje al Sabor también, los dos Viajes al Sabor, tienen que ver con que van a ser relatos para los arqueólogos del futuro, o sea, para los investigadores del futuro, espero que sea así, pero también dando cuenta para el lector común y corriente que son cosas que no van a volver a pasar. O sea, las parrilladas, yo creo que a lo largo del consumo de carne de vacuno ya se está elitizando por un lado, o sea, la gran mayoría de los restaurantes finos de Santiago son de carne. El consumo va a tender a ser, pese a lo que se ve, va a empezar a tender a bajar, porque hay una campaña internacional para reducir el consumo de carne de vacuna por el tema del calentamiento global, sobre todo la carne de vacuna, porque es como tener una vaca. ¿Y es como qué? Sí, es como tener un auto prendido todo el día por 5 años, 3 años, no sé. Entonces finalmente los rumiantes, sobre todo los grandes rumiantes, generan mucho gases de efecto invernadero. Entonces, y también se ha ido encareciendo el producto, entonces finalmente... Pero puso una cara. Sí. Bueno, pero la próxima generación. El tema es que se va a ir profundamente, porque yo creo que estamos viendo en ese sentido un cenit del consumo de carne vacuna en Chile, y qué mayor expresión de ese consumo que la parrillada, y también asociada a este jolgorio que es la parrilla bailable. Entonces eso para mí es algo que era súper necesario relatar, contar los rituales que rodean la parrilla bailable. Desde que uno llega, del animador, desde que llega la primera tanda musical, desde que viene la segunda, desde que te tomáis la piscola, te tomáis la entena con 4 pilas. El animador de baile entretenido. Claro, el animador de baile entretenido, todas esas cosas como que entre los buenos muchachos que te sacan a bailar pascuense, todas esas tipo de cosas que... O cueca, mucha gente no tiene idea de bailar, entonces finalmente son rituales que se repiten en todas las parrillas. Entonces, con mayor o menor detalle, pero siempre se mantiene ese... Y eso también es bonito relatarlo, también es bonito fijarlo de alguna forma, porque no se había hecho, por lo menos a nivel de las crónicas gastronómicas. Por favor. Y también es como comenta con toda claridad para los arqueólogos del futuro, es un hito cultural el hecho de que por lo menos en Santiago, gente con menos personalidad que el santiaguino no hay, y hacerlo bailar pascuense es realmente una cuestión notable. Es una de las cosas que yo rescato de las parrilladas bailables, el hecho que el perder el miedo por las 3 horas que está ahí. Desinhibirse, sí. Entrar en una catarsis también, porque típico que vais con el loto de la oficina y entregáis y te ponía a bailar. Yo me acuerdo haber ido cuando trabajaba en una distribuidora de vino, tratar de persiguiendo a la administradora jefe, que era súper estricta, súper seria. Yo quiero bailar cumbia con la América, pues así se llamaba. Yo quiero bailar, y la perseguía, o sea, pero bailé, no, nunca vi. Pero finalmente he visto gente
volar por los aires haciendo levanteo, gente acosada también, así como que... Hacemos la felicidad. El trencito clásico también, pero finalmente hay una desinhibición que es súper característica de un pueblo que, por lo menos hasta esta generación, ya la migrancia capaz que nos cambia un poquito la personalidad, nos hace ser un poco fríos, un poco grises en ese sentido, salvo en estos momentos donde se combina la comida, se combina el alcohol también, y salimos un poco de la lógica gris que tenemos como chilenos. Eso es el gran valor de las parrillas bailables. ¿Alguien más quisiera decir algo? No, estaba pensando mientras hablaba, porque de regiones siempre se ha escuchado mucho hablar de los buenos muchachos, pero no todo el mundo lo conoce. Entonces yo estaba pensando en la... De hecho yo llevo 3 años en Santiago Unido nunca. Vamos al tiro. Estaba pensando en los paralelismos con los shows de tango en Buenos Aires, por ejemplo. O sea, si a lo mejor no es lo mismo, pero podría tener una significancia similar con que esto es Santiago, esto es Chile, esto es... Así se vive la cultura, la fiesta. Sí, yo creo que también tiene que ver con eso se transforma en íconos culturales. O sea, la gran mayoría de la gente que trae un visitante extranjero piensa en una parrilla, y piensa en una parrilla bailable, y piensa en específico en cosas como los buenos muchachos. La cuca no, porque ella finalmente trata de satisfacer las necesidades de un público popular, que no necesita necesariamente extranjero. Ella dice, yo le hago comida a los pobres. La gente que paga que tiene 10, 12, 15 lucas por persona para vivir una fiesta, y yo llego a ese tipo de público, y ese es el que me importa. Bien, hay otros lugares que son más que van subiendo, pero los buenos muchachos tienen esa categoría de espectáculo, y que ha perfeccionado ese espectáculo durante 40 años. Entonces, ¿qué compañía? El animador de los buenos muchachos te hace bailar a un cojo, ¿no? Claro. Entonces finalmente, de ahí, pero... Alguien que va frecuentemente a buenos muchachos. Los relatos, el relato tiene que ver con eso, como que provocar los relatos del viaje del sabor tienen la idea de provocar que se abran estos cajoncitos mentales de recuerdo y también del presente, porque finalmente mantienen una vigencia que es súper sana en ese sentido. Entonces, las parrilladas también, bueno, cómo nacen, de dónde vienen, la conexión argentina, cómo nace la parrillada argentina también tienen unos relatos, la conexión popular, siempre hay una conexión popular, no es un diálogo de élite en este sentido. Siempre las grandes corrientes, las grandes fusiones culinarias tienen que ver con movimientos migratorios, con influencias comerciales profundas como las que había entre Chile y Argentina, sobre todo en el mercado de la carne. No, respecto a lo que estaban diciendo del animador, ahí en la página 110, en el capítulo de las parrilladas, hay una descripción, pero brillante, relativa al animador, y me gustaría si está pertinente. Uy, qué torpeza la mía. Ahí sí. ¿Cómo es el segundo, la mitad de la página? Sabes mucho. Me lo leí como en 4 días. Ay, no lo encuentro. Pero, ¿y que nos lo lee el autor? Cuando la parte del animador. Mira. Las parejas, los grupos, saltan a la pista bailando, sin edades ni tamaños distinguibles. Lo hacen con una cadencia tímida, respetuosa del metro cuadrado del vecino, sin aspavientos danzarines ni apegados a los códigos dancísticos de la salsa o el merengue. Cumbia chilena, baila la chilena. Luego siguen un par de pegados de reggaetón, pases a la nostalgia sesentera y el clima patriótico. 1, 2, 3 pies de cueca. Lo justo para volver a la cumbia seminal de cada noche. Eso es el baile de la rotación del ceremonial de una parrilla bailar. Se dan su vueltita, pero siempre se vuelve a la cumbia. Siempre se vuelve a la cumbia de la cueca, siempre hay una cosa así, y finalmente es parte de nuestra devenir urbano. Por algo existe la cumbia chilena. Entonces también forma parte de ese patrimonio inmaterial. El ceremonial de la cumbia, perdón, el ceremonial de la parrillada bailable debería ser patrimonio inmaterial de nuestro país.
No lo digo ahí, pero... Postulémoslo. Lo titula. ¿Cómo se ha sabido reinventar la parrilla bailable? Porque desde el boom de los 80 hasta nuestros días, digamos, el único que se me viene a la mente es precisamente los buenos muchachos. Mira que hay pocos porque está la presión inmobiliaria. La presión inmobiliaria, las parrillas bailables casi siempre se desarrollaron en lugares periféricos. Sí. En La Picacha, en la Arrayán, en San Pablo para abajo. Los adobes de Argomero, los buenos muchachos, los Marcelo Lucifer, que ya no existen, eran lugares como emblemáticos donde se podía comer y bailar y son resabios de una vieja bohemia. O sea, los buenos muchachos sobreviven como tal porque está el terminal pesquero cerca. Entonces finalmente no era un lugar residencial, ni mucho menos. Y los adobes de Argomero, lo que era el centro de Santiago, la calle de Argomero con Lira en los años 80, no le importaba a nadie en términos inmobiliarios. Finalmente ahora es uno de los paños más apreciados, hasta que al dueño de los adobes de Argomero le llegan todos los días ofertas por comprar. Pero él no quiere. Quizás la otra generación sí, porque a él le gusta, gana plata, vive el negocio, sabe que tiene un lugar tradicional, un enclave que es como a estas alturas está sitiado por la presión inmobiliaria, pero finalmente lo hace. Entonces, lo que pasa con las parrilladas bailables como tal es que están estancadas porque no pueden crecer más. Y hacer un negocio de esa envergadura hoy, con los medios, la inversión es muy alta. Entonces, quedan los que quedan los gigantes, quedan los grandes. Se puede hacer un negocio de parrilladas, por supuesto, pero uno de parrilladas bailables es súper difícil. Entonces, quedan los que quedan. Así como, yo creo que también eso es como la carne de una decadencia que todavía no existe. Por supuesto, si uno va a unas parrilladas, generalmente las bellenas, por lo menos los fines de semana, que son los días fuertes. Pero finalmente no hay muchas posibilidades para crecer y hacer un espacio parrillero, por lo menos en lo que es la zona céntrica de la ciudad. Quizás en otros lados sí, pero también la ley de alcohol. Hay un montón de condicionantes que te marcan esa posibilidad de desarrollo de la parrilla bailable. Por eso digo que el plato en sí está vigente. Hay muchos restaurantes que abren, que son nuevos, que son modernos, que venden súper caras las parrillas porque también la carne es cara, pero finalmente también cumple con ese rol de unir a la familia, ya no con baile. Pero finalmente continúan. Pero la parrillada bailable es un espacio que está estancado y que insisto, es perfectamente patrimoniable. ¿Ya? Saltemos del patrimonio y las parrillas bailables a lo que es el sushi. La calle en sí. A la historia del sushi o el sushi. El sushi, o como dicen de Plaza Italia Parrilla, el sushi. El sushi. Y citar el comienzo de la crónica titulada Sushi, Pop Chileno a la Vista. El arroz es fundamental. Su nombre, Gohan, significa comida y se ocupa como acompañamiento universal y como base de los apreciados sushi. Una comida de pueblo sobrio, baja en colesterol, salvo algunos mariscos y en calorías. Se nos cayó el desfile. Pero está bonito. Ahora tenemos que escuchar. No duró, pero duró. Sí. Duró. Pero duró. ¿Cuánto duró? Estaremos como una hora. Una hora casi. Llevamos 53 minutos. Sí, casi. Bueno, no importa, continuemos aquí. Ya. Bueno, y citas obviamente a Laura Tapia, conocido como Soledad Martínez, que es una cronista gastronómica y que es una historia contenida también dentro de otra historia, porque es la historia del arroz, algo que yo desconocía absolutamente, que el arroz lo cosechan acá, que es arroz chileno. Sí, hay mucho arroz chileno. Hay mucho. Sí, lo que pasa es que ese artículo data del año 1993 y es uno de los primeros que encontré respecto del sushi, que se reseñaba de manera súper tímida en una revista igual importante, que era la revista Gourmand, que durante la década de los 90 fue la más importante de Chile en términos gastronómicos, y lo relataba dentro de un universo de la comida japonesa, o sea, como con una parte marginal. 2 años después de ese artículo se abre el primer restaurante de sushi en Santiago, propiamente tal, un sushi bar. Tal como
lo describían las novelas de Bret Easton Ellis, o la película American Psycho, donde finalmente en los 80 en Estados Unidos se descubre el sushi como un producto ultra sofisticado y un boom del sushi finalmente se traspasa a Chile, y no es casualidad de que el primer sushi bar se abriera cerca de los cobres de Vitacura, esto que queda acá cerca de lo que es el Sanhattan, cerca del Sanhattan, el edificio Titanic. claro, por ahí al lado de la portada de Vitacura. Ajá. Ahí es donde abre el primer sushi bar, que se llama Suchihana. Pero finalmente la inquietud es ante lo evidente, o sea, ¿por qué existe sushi en la calle? ¿Por qué a la salida de la universidad está lleno de rolls? ¿Por qué a la salida del metro? ¿Por qué la mayor cantidad de restaurantes de Santiago temáticos corresponden a sushi bares? Hay cadenas en todas las comunas, en todos los lugares. Encontrar un sushi bar en Puerto Saavedra es impactante, encontrar en Putre, encontrar, no sé, en Villa O'Higgins un sushi bar es una cuestión que trasciende la moda, por supuesto. O sea, hay un gusto demasiado potente por ese producto, y me dediqué a buscar algunos por qué. Y ahí nacen las derivadas por la historia del arroz, que el arroz chileno obviamente no cubre las necesidades completas de nuestro país, se importa mucho, sobre todo Argentina. Y bueno, también ahora se importa de Italia, se importa de los lugares más gourmet, pero acá en Chile existe una tradición arrocera de más de 90 años, y que se introduce en nuestro país hace 90 años, y hace 60, 50 años ya empiezan los primeros desarrollos de variedades propias. Y una de esas variedades, que es el arroz oro, que es el arroz típico grado, el arroz de grano corto, un poquito gordito de almidón, es el primero que se ocupa para sushi en Chile, con sello chileno. Y después el mismo INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, empieza a desarrollar una serie de arroces para distintas finalidades, y en el año 2000 empieza a crear un arroz pensado para sushi, ¿ya? Que se llamaba Platino, la variedad Platino, pensada para abastecer al mercado brasileño, que tiene una gran cantidad de población japonesa. Pero finalmente se dieron cuenta que la superficie cultivable era tan poca en Chile, y la necesidad de agua, y el agua escaseaba tanto, que lo desecharon y hicieron pequeñas producciones, o lo guardaron, porque finalmente el INE tiene una cantidad de cosas. Uno puede hacer comida a pedido, o sea, productos a pedido en ese sentido, y lo empezaron a retomar a inicios de esta década, dada la demanda que había de sushi bares acá. Con los capitales brasileños que comandan Tucapel. Claro, justamente, Tucapel, que tiene capitales brasileños. Entonces, y acá, obviamente por un tema de costo, es muy difícil traer arroces japoneses o arroces norteamericanos, que son los verdaderos arroces para poder hacer el sushi, aunque este arroz también es bastante de buena calidad para poder hacerlo. Y como suele pasar en muchas de las tradiciones gastronómicas, o digamos las tendencias gastronómicas, como el juego del teléfono. Pero tú te llega un mensaje acá, pero si tú se lo decías a él, se lo decía a ella, se lo decía a él, y él te repite, y se transforma, digamos, ese mensaje. Entonces, ese mensaje ahora está súper transformado en nuestro país. Un japonés se demora años en solamente poder hacer el arroz para el sushi. Acá hacen curso de 3 días con código Sense, auspiciado por el Estado, y saliendo de maestro sushi. Entonces finalmente lo tenéis, o acá las porciones de osomaki, que son las porciones de arroz japonés, son súper pequeñas, que caben en un bocado, tienen una capa muy delgada de arroz, pero acá la parecen sopaipillas los sushi a veces. O bien tenéis el hand roll, que es un tubo de arroz relleno, frito, que cuando se hiela queda como un palo. Entonces finalmente son cosas que forman parte de una transformación a la chilena. Y digo a la chilena sin ser peyorativo respecto a esos monos, porque de repente aparecen ideas gastronómicas que pueden ser sublimes, o podrían llegar a serlo si se aplican ciertas técnicas, se puede aplicar lo gourmet. Incluso el hand roll puede ser rico, ¿ya? Y sabroso y gourmet, y tener una categoría superior en términos de sabor. Pero esa transición la estamos viviendo, o sea, por eso también pongo sushi con CH, porque finalmente ahí hay
hay una transformación social, ¿ya? Hay una transformación social que tiene que ver también con lo aspiracional que somos como sociedad, con esa búsqueda por lo sano, por lo saludable, pese a que un hand roll puede ser más grasiento que una hamburguesa, ¿no? Sobre todo el frito. Claro. Sobre todo ya que vaya frito. Claro, entonces hay un montón de cosas que nos empiezan a sintetizar como chilenos actuales. Y también la historia del sushi en Santiago es joven, tiene 40 años, también tiene que ver con acontecimientos sociales y políticos que llegaron a nuestro país. O sea, mucho de lo que tiene Viaje al Sabor también tiene que ver con historia social. Entonces, porque la comida es una herramienta política también. Entonces también es algo que es necesario reseñar desde los contextos sociales. O sea, si no hubiera existido el restaurante Japón, que fue hecho por la colonia japonesa que recién se instalaba en Santiago a hacer negocio del año 78, que fue el año que permitieron las importaciones de automóviles, sobre todo japoneses. Aparecen los Subaru, los Suzuki, aparecen todos los Daihatsu, todas estas marcas, Mazda, Honda. Y Daniela Bayú. También, Daniela Bayú, que genera el primer importador. Entonces, si hubiera existido ese incentivo a las importaciones por parte de la dictadura en ese momento, quizás no hubiéramos retrasado algunos años en el conocimiento del sushi de la comunidad japonesa, por lo menos hacer. Haciendo la comparación con el tema anterior, que son las parrilladas bailables, que por lo menos el tema de las parrilladas nace, digamos, de abajo hacia arriba, hacia Claro. como de los sectores populares a la élite. Aquí el sushi hizo el camino inverso, Claro. de la élite hacia abajo. Funcionó el chorreo. Aquí funcionó el chorreo. Sí, no, sí, también. Y sigue manteniendo un estatus de alta gama. O sea, todavía existen muchos restaurantes de muy buena calidad, muy caros también, que responden a las necesidades de una elite. El sushi es ultra transversal. Es como una sopaipilla a esta altura, en términos de popularidad, digamos. Entonces, y es algo que va a seguir creciendo todavía, le queda mucho techo por crecer. Quizás qué derivaciones vamos a tener que después se transformen en algo absolutamente distinto. El sushi pleto. Claro, así como en Perú pasó Qué ordinario. con los tiraditos, entonces, que son derivados de un plato que se llama ususukuri en Japón, que acá en Perú lo transformaron en los tiraditos. Acá del sushi va a salir un sushi pleto, ¿no? ¿Cómo no va a salir algo así? O no sé, pues del hand roll. El hand roll ya está castellanizado. Hand roll. Hand Sí, hand roll. No es hand roll. No. Hand roll. Sírvete un hand roll. Claro, hand roll. Sí, pues. Entonces, eso tiene que ver con yo creo que esa es la crónica más que busca ser más actual, en el sentido de tratar de empatizar con lo que está pasando en una ciudad como Santiago en términos masivos a la hora de comer. ¿Y la historia del comino? Porque la historia tiene mucha sazón como el mismo comino. Sí, que lo que pasa es que, mira, esa también es una influencia directa de Anabela Grunfeld, que es una investigadora que me presentó el libro ayer. Ella desde hace muchos años está haciendo trabajos en la cuarta región, en términos de promoción de clases de cocina para señoras, investigación, búsqueda de recetas, proyección y rescate de ciertos productos, como los quesos de cordillera, el comino también. Se trató de alguna forma en algún momento de declarar el comino como con algunos de estos sellos de origen. Y finalmente no ha habido mucho porque no hay mucho capital humano, no hay mucha gente dispuesta a hacer ese trabajo porque es un trabajo que requiere largo. Es como, en ese sentido, es súper parecido a Camarones. Gracias a uno de los tantos viajes que he podido hacer por Chile, de repente me encuentro en la Feria de Ovalle, y en esa Feria de Ovalle me encuentro sobre todo con esta, ya ni siquiera aroma, esta fragancia del comino, rondando por varios metros a la redonda en la parte de las especias de la Feria de Valle. Lo pido, lo como, lo pruebo, es evidentemente superior en términos
de potencia aromática y de sabor a cualquier otro comino que te podías encontrar en el supermercado, que son re baratos por lo demás. Es un poquito más grande, más alargado, se conserva muy bien. Y desde ahí empecé a buscar ya de dónde viene, quién lo produce, cuál es la historia de vida que hay atrás, si tienen algunos recuerdos históricos. Y ahí me puse a conversar con muchos comuneros. También este comino especial de la zona de Canela también es un resabio de la vieja reforma agraria, porque son comuneros los que los trabajan, gente que tiene propiedad colectiva de la tierra, ¿ya? Es un resabio de la reforma agraria de hace 50 años atrás, que no vendieron, ¿ya? Que siguen siendo parceleros que piden un pedazo de tierra a la comunidad para poder seguir haciendo estos productos, pero a la vez son productos de suelo muy degradados, son productos muy difíciles de cultivar. Es un producto que, a diferencia del cultivo industrial, es súper sensible tanto a la falta de agua y a la vez al exceso de agua. Pero la tierra que produce el comino es como tiene una vigencia, o sea, se puede cultivar cierta cantidad de veces y después ya no más. Absorbe demasiado los nutrientes de la tierra, agota demasiado la tierra el comino. Por eso se cultiva en pequeñas parcelas y se puede cultivar hasta 3 veces en una parcela, y después se tiene que dejar descansar la tierra por muchos años, décadas incluso, para poder volver a ese tipo de cultivos del comino, porque también los agricultores, los campesinos que no son tontos, no solamente cultivan eso, sino que cultivan alfalfa, cultivan anís, cultivan comino, como para poder salvarse de alguna, y si ya se les fallan todas, se dedican a criancero ganadero, ¿ya? Entonces, y también todo en una escala muy baja, toda una escala también, dado la falta de agua también, toda una escala muy baja. Me tocó esta parte de la investigación, me tocó el año 2017, que fue el año más lluvioso del siglo para los agricultores de la zona, por ende no salió casi nada de comino. Lo que demuestra también el vaivén de este producto, la estacionalidad del producto y la fragilidad que tiene. Entonces, todos esos aspectos me llamaron la atención como poder configurar una historia que también tiene matices ecológicos. Entonces, lo hace ser un producto súper especial, porque además tiene una calidad superior. Entonces, todos los productos de calidad superior generalmente tienen muchas dificultades para poder hacerse. Los vinos los grandes vinos franceses, por ejemplo, o los vinos de zonas extremas en Chile, que son muy deliciosos muchas veces, a veces se pierden las cosechas, o no sé, o cosas que son un poquito más... ciertos cultivos específicos o ciertos productos del mar, como los erizos o las otras de bancos naturales, también son difíciles de sostener ecológicamente. Y eso es lo que pasa con el comino. Pero sigue siendo un producto ultra fragante. Y esa calidad, también yo creo que lo que decía Anabela también ayer era muy cierto, que el relato, la creación de relatos de productos que están vulnerables o que son susceptibles de ser protegidos, la creación de un relato nos va a ayudar mucho a poder generar argumentos para que estos productos sean reconocidos y protegidos. Haciendo memoria también lo que dijo Anabela Grunberg, que por lo menos es la experiencia que ella tiene de que el comino de canela es muchísimo más fragante versus comino en general, porque cosechado en otros lugares donde le sabe, no sé si dijo tierra o aire, pero dijo algo así. ¿A qué le podemos dar? Las propiedades de la tierra, el ambiente que se da en... Yo creo que lo que llaman en el mundo del vino se llama terruño, o terroir en francés, que es la combinación del clima, la combinación de la tierra, los nutrientes de la tierra, y los saberes haceres de las personas que la trabajan también. Ellos se dieron cuenta a través de su experiencia de que se podía cultivar 3 veces y no más, pero es una experiencia de mínimo 150 años, ¿ya? El terreno, ellos conocen su terreno, saben que la tierra es una tierra prácticamente, son páramos, prácticamente, son suelos muy delicados, es imposible hacer un cultivo industrial, los cultivos industriales son en llano y requieren más agua. Acá son puras lomas, son puros cerros, y los cultivos generalmente casi todos son en pendiente,
son lugares donde no se pueden ser muy asoleados, pero tampoco pueden ser muy sombríos, son ultra delicados, y eso también tiene que ver con el conocimiento que tiene el campesino respecto de su producto. Entonces, esa combinación de factores son los que generan los productos generalmente los productos de excelencia ocurren, sobre todo los productos agrícolas, que ocurren bajo esos parámetros. Entonces, eso los hace tan especiales. Y eso también lo quiso graficar Anabela, porque también las diferencias a la hora de conseguir un comino distinto son muy grandes. Ahora, ¿por qué el comino? Porque el comino es parte de nuestra sazón nacional. Esto de sazonar guisos, sazonar longaniza, sazonar prieta, embutidos varios, parte clave de la sazonera, siempre con un cuidado de no exacerbar, digamos, o agregar de más este producto, porque también es muy invasivo. También forma parte de nuestra idiosincrasia alimentaria, también forma parte básica de los llamados aliños completos. No existe solamente uno de una marca específica, sino que existen varios, sobre todo en ciudades pequeñas, que tienen sus propios aliños completos que se pueden hacer, con sal de mar, sin sal de mar, no sé, un producto de cosa. Pero finalmente hay ahí una particularidad que lo hace distinto el comino. Y ya cerrando el libro, que más que un capítulo es el epílogo y una coda, una pastillita, y más que también es más bien una defensa del pan. Sí, mira, y el pan de panadería versus el pan de supermercado. Claro, mira, Marcela Escobar, mi editora en este libro, me pidió encarecidamente en su momento: hazte algo la marraqueta. Yo igual me resistí un poquito, le dije, mira, ¿sabes qué? El 2017... Marcela es buena para la marraqueta. No, imagino que sí. Bueno, ¿y quién no? Y me dice, y yo le digo, mira, es que el año pasado salieron tantos libros de panadería en general, porque hay un boom panadero internacional. Y bueno, pero intentémoslo buscar también corría el tiempo de entregar el libro. Y le busqué una vuelta de tuerca después de una larga entrevista que tuve con el presidente de la Asociación de Industriales Panaderos, que me dio muchos datos respecto de la panadería industrial, de los esfuerzos que hacen, por ejemplo, para bajarle la sal del sodio, digamos, a los panes, los reemplazos, los mejoradores, las cosas cuál es la naturaleza de la marraqueta chilena, cuáles son los aspectos básicos que se tienen que entender por parte de un panadero. No son grandes empresarios ni dueños de grandes cadenas, sino que básicamente son productores pequeños que son negocios prácticamente familiares, que no emplean incluso no más de 20 personas, son pymes, básicamente las que trabajan en el negocio panadero, pero han logrado también nuevamente cultivar un saber hacer que también en muchos casos supera los 100 años, para poder lograr este pan que en términos gruesos representa el 70% del consumo de pan de uno de los países donde más se come pan en el mundo, que es Chile. Entonces, y esa marraqueta está está en un riesgo muy grande por parte de imitadores asociados a la industria del supermercadismo. Entonces el supermercado como que copia la forma del pan, pero la aliviana, no hace una doble fermentación, que es lo que ocurre con las panaderías tradicionales. No es los 100 o 110 gramos que es el canon, digamos, del peso del pan, sino que mucho menos. Es un pan que se endurece rápidamente, que es básicamente insípido, que tiene alvéolos muy grandes y muy frágiles. Entonces hay una cosa, es un simulacro de marraqueta tradicional. Entonces, a contar de ese ejemplo, hago una suerte de mini ensayo donde hago hincapié en la defensa de todos estos productos tradicionales que son fruto de un saber hacer de décadas o de siglos, que está en peligro por estas imitaciones industriales que nos van a sacar el pan de la boca. Por eso se llama que no nos quiten el pan de la boca. Este epílogo, digamos, que finalmente también tiene un correlato con los tomates farsantes de invierno,
con algunos productos vegetales o animales que son los pollos industriales versus los pollos de campo. De repente es mucho mejor comer las longanizas industriales, que no son más que emulsiones que tienen algunos pedazos de carne y grasa y condimentos que no tienen nada que ver con la producción original. Se quiere comer más, se quiere comer más barato, y eso redunda directamente en nuestra alimentación. En muchos casos la alimentación del pasado era mucho más sana que la alimentación del presente, tenía muchos más nutrientes. Es una invitación también más que a la moderación, a la búsqueda de originalidad a la hora de comer también, frente a esta cantidad de simulacros que hay desde el punto de vista de la ambición alimentaria, ¿ya? Porque las adulteraciones y las imitaciones no solamente provienen de la gran industria, sino también es algo importante recalcar. Entonces, es un llamado de atención a través de la marraqueta, y me encantaría que la marraqueta tuviera una forma de hacerse oficial, que estuviera certificada o que fuera certificable por lo menos, para poder mantener un pan que para nosotros como chilenos es el pan perfecto. La baguette en Francia tiene una norma de más de 200 años. La baguette tiene una norma larguísima en ese sentido. Hay otros tipos de panes también que no se me vienen a la cabeza en este momento, pero en países como Italia, España y Francia, sobre todo los países mediterráneos, que tienen una tradición alimentaria profunda, generalmente tienen muchos productos, no solamente el pan súper normado, los jamones, los vinos, los destilados, ciertas preparaciones también, que no necesariamente, porque uno siempre dice, bueno, hay gente que piensa que este tipo de normativas restringen la libertad de hacer cosas. Finalmente restringen la libertad de gente. Restringen lo que no, básicamente, si uno puede hacer el pan que quiera, puede vender las cosas que quiera, pero finalmente el nombre de marraqueta, yo creo que debe tener ciertos límites a la hora de ser elaborada. Por lo menos en el caso de la marraqueta y de otros productos, por supuesto, las longanizas, por ejemplo, están también en peligro. Y ese llamado de atención es como una suerte de advertencia también a la hora de formular esta nueva República Gastronómica de Chile que se plantea en el prólogo. ¿Alguien quisiera agregar algo más ya para poder cerrar la conversación? Gracias. Antes de finalizar, primero Carlos Reyes, como se le ha apodado también Carlos Reyes el Bueno, porque nos habla de comida. Yo quiero conocer a otro Carlos Reyes. Ya, ahí lo tiene que hacer el libro. Sí. Pero antes de cerrar, agradecerte este ratito para conversar. No un decir. Nos ha despertado el apetito, por lo menos el mío. Y agradecerte en este sentido con regalos. De Jorge Lillo Valenzuela, recita tu receta, un recetario en rimas. Lo conozco, lo he tenido en mis manos. Es precioso. Es un libro precioso. Es una locura este libro. Son recetas que te impulsan. Mira, en algún momento... En décimas. En algún momento pensé en escribir el prólogo en algún fragmento, pero no me da la cabeza. No me da, no es fácil. No es fácil. Contar historias a través de décimas es una cosa profundamente hábil. Entonces yo encuentro que es un regalo espectacular, lo agradezco mucho. Así que... Y además, acreditarle que estuviste en los episodios del Libro Show, una taza con nuestro logo grandeado. No, pero es espectacular. Y ya, ahora sí, para finalizar, saliéndonos solo un poco del libro y hablando del autor, ¿qué hay en el futuro de Carlos Reyes Medel? Mira, en el futuro a uno se le abre el apetito. ¿El verdadero libro del pan? No, pero es que hay muchas historias por contar. Me gustaría profundizar. Hay territorios, por ejemplo, los gauchos, el gaucho chileno. El gaucho es una nación que cruza países, y el gauchismo chileno tiene sus formas culinarias que son súper específicas y que merecen ser conocidas, que también
también son, incluso pasan un poquito para la costa, ¿ya? Hay una conexión ahí. Eso me interesa la carne también, me interesa carne vacuno. Me interesa un poco que también quedó en el tintero en el libro 2, que tampoco se pudo hacer con mayor fuerza, la cocina de costa, los pescadores, meterme un poco más con los pescadores. Y ahora recién, con mucho respeto, estoy entrando a lo que es la culinaria mapuche, que merece también una cierta atención, ¿ya? Estoy comprendiendo algunos aspectos y también hay muchos territorios, o sea, también preguntas que me salen también de los reportajes que hago en la CAP, por ejemplo. El formato de las marisquerías, por qué la zona de las paltas de Aconcagua no hay recetas de palta maya, la palta molida y la palta reina, en una zona que está rodeada de palta, depredada ambientalmente por las paltas, pero no hay receta de palta. Entonces finalmente todas esas cosas que pasan de repente desapercibidas y que pueden ser caldo cultivo para algo distinto, siempre respetando la idiosincrasia culinaria de nuestro país. Entonces eso también me mueve, me motiva. Volver a Chiloé quizás buscando otros productos, volcarme a algún tipo de turismo, volcarme a lugares como San Pedro de Atacama, que San Pedro de Atacama vende cualquier cosa y menos comida étnica. No sé, siempre me encuentro con cosas que pueden ser susceptibles de ser reseñadas a modo de tema. Entonces, ahora yo pretendo hacer un Béjar Sabor 3 y de ahí de repente buscar algo más monográfico que sea más unitario, que responde a una tradición internacional también, ¿eh? Responde hay muchos libros del mundo anglo de este tipo que tienen historia social culinaria en Estados Unidos, o gente que tiene un vértice más científico, tipo Michael Pollan, ecológico, que son la gente que se me ven en la cabeza, o temas sobre todo en Europa se escribe mucho y en Inglaterra se escribe mucho bajo este estilo. En Latinoamérica es algo que es súper incipiente y también es bueno por lo menos tener una voz desde Chile para este subgénero que es la crónica gastronómica. Entonces está perfecto. Y ahora sí, para finalizar, leer algo que escribí, que subí en el sitio de Instagram. El autor es didáctico en tomar todas estas voces y reunirlas en crónicas entretenidas y que despiertan literalmente el apetito. Un libro que rinde tributo al buen comer y a la sana actividad de la sobremesa, después de tan excelente festín. De Carlos Reyes Medel, Viaje al Sabor 2, Crónicas gastronómicas de un Chile que no conoces, libro que pueden encontrar obviamente en espacioforestal.cl o viniendo a la Casa Estudio de Queleo Forestal en Merced 76, Comuna de Santiago. Carlos Reyes, gracias. Gracias a ti. A los presentes, gracias, y a quienes nos están viendo, gracias. Nos vemos en otro envío de The Libre Show.